contacto, después de tanto tiempo, me alegra que estés bien, y en rigor de verdad tengo que decir que lamento por los vecinos de la capital federal que no estés trabajando acá, y creo que deberían estar muy contentos todos los vecinos de la provincia del Chaco de disfrutar de un periodista de tu categoría, ¿no? Y de tu trayectoria. Y la verdad que para los chaqueños un lujo, pero para nosotros una lástima, ¿no? Bueno, no es para tanto. Tengo con vos muchas anécdotas interesantes, como con otros jueces también, pero hay una que justamente había un chaqueño en ese lugar. Yo conducía a la mañana, de 7 de la mañana a 8:30, en un canal de muy buen nivel, que era PIE, Política y Economía, en televisión, en vivo y en directo, el noticiero de PIE. Pero ¿quién lo conducía? Lo conducía con Nora Perlé y Juan Carlos Rousselot. Juan Carlos Rousselot fue, pues, intendente, había sido intendente de Morón y es chaqueño. Y un día, eso, bueno, contalo vos después, de un día hay un llamado telefónico tuyo, entonces el productor en la pausa dice, lo tenemos al doctor, vos por supuesto eras juez en actividad, lo tenemos al doctor Tiscornia en línea y quiere hacer una denuncia con relación a la aduana paralela, al oro, Cavallo, y nadie quería. Incluso dice, no, dejá, no nos metamos en ningún quilombo. Yo, no, ¿cómo que no? Le digo. Y la nota te la hice yo, ¿te acordás? Sí, Rafael, fue hace 20 años, el año 2000, y para destacar tu excelencia profesional, porque de verdad había mucha censura en esa época, el menemismo estaba casi en su apogeo, y al doctor Cavallo, que era el superministro de Economía, no quería para nada escuchar voces críticas respecto de la gestión del licenciado Parino en aquel tiempo a cargo de la aduana. Y vos tuviste la gentileza de abrir un espacio para que yo pudiera desarrollar fundadamente todas las críticas que hemos fundado en aquel momento respecto al funcionamiento de la aduana. Inclusive esa investigación estuvo respaldada por el fiscal general de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Raúl Ple, que coordinó la actividad del Ministerio Público en aquella investigación, que estaba muy fuertemente respaldada. Y recuerdo que sí, que a vos te generó un dolor de cabeza, porque me imagino que al productor lo deben haber llamado no muy contento quizás de alguna esfera del poder político para que silenciara mis opiniones. No, lo recuerdo muy bien, sí, lo recuerdo muy bien. Sí, aparte, Raúl sigue siendo fiscal, ¿verdad? Correcto, sigue en la actividad y él coordinó la actividad de todo el Ministerio Público Fiscal en aquel caso. Pero hubo muchos más casos. También vos me diste la oportunidad de hablar de la sentencia de condena a 10 años de prisión al contador Juan Carlos del Conte, que fue el hombre fuerte del expresidente Alfonsín en la aduana, quien el propio doctor Alfonsín respaldó durante 4 años aquella gestión, desde el año 84 hasta el 89, 85, una cosa así. Y el equipo económico del doctor Alfonsín, los doctores Broderson y Grillpum, pese a las advertencias que en aquel tiempo lanzaba públicamente el entonces diputado por la UCD, Alberto Alamonte, claro, respecto a los desastres que estaban generando el contador del Conte en la aduana. Y ese Rafael, es el único caso de condena a 10 años de prisión que involucró a la máxima autoridad de la aduana, al contador del Conte. Y de eso se hablaba muy poco. Pero después vino la otra historia. El caso de la aduana paralela, que investigamos con el fiscal Ple, el auto de procesamiento y de prisión preventiva del licenciado Parino, y las amenazas del doctor Cavallo, que vos recordás muy bien, cuando te despertaste un día, un 22 de diciembre del 96, y leíste Clarín en la tapa esa crónica del periodista ya fallecido Julio Blanc, que daba cuenta de un juego de presiones cruzadas entre el gobierno menemista y Cavallo en aquel tiempo, y donde el periodista Blanc metido en eso. Sí, el periodista Blanc, me acuerdo que reprodujo un diálogo telefónico entre el doctor Cavallo y el doctor Hugo Anzorregui en aquel tiempo, secretario de Inteligencia del Estado, y vos te quedaste asombrado porque veías que me preguntabas y decías, pero doctor, ¿qué es esto? Le digo, mire, acá el periodista Blanc está dando cuenta de que una conversación telefónica mantenía entre el doctor Cavallo y el doctor Anzorregui, ¿no? Que decía, hola Anzorregui, buenos días, habla Domingo Cavallo, decía a Menem que si el lunes la Cámara Penal Económico no libera a Parino, al director de la aduana, salgo a hablar y volteo al gobierno. Entonces me preguntabas cómo se puede administrar justicia con semejante virulencia. Y bueno, esto es Argentina, Rafael, esto es una radiografía de lo que es
la permanente interferencia del poder político sobre la actividad de los jueces, ¿no? Y que investigar la aduana te lleva a la destitución, o sea, perdés el cargo, o sea, cuando vos llevas a la condena, cuando vos condenás a un director de la aduana, dígase del Conte, procesás a otro, Parino, después en el caso Sebel que vos comentabas, donde recayó un procesamiento respecto al fallecido empresario Franco Macri, vinculado a los factores de poder de turno, y bueno, te pasan a cobrar la factura, no tengas duda, esto ocurre, esto ocurre. Y al juez ¿Ese fue el caso de Gualeguaychú, Guillermo? No, ese es otro, es decir, también hubo varios casos. Hubo otro que estaba bajo la jurisdicción federal de Gualeguaychú porque hubo algunas autopartes del grupo Sebel que se exportaban al Uruguay por la aduana de Gualeguaychú, ¿correcto? Entonces, ahí hubo una intervención, pero hubo otras que se despacharon por la aduana capital. El tema es así, en aquel tiempo se estimulaba la industria autopartista. ¿Y de qué forma? Con un régimen de intercambio compensado. Y la Argentina firmó una serie de convenios con el Uruguay para estimular la actividad autopartista. Entonces, ¿qué hacía la firma Sebel? Exportaba al Uruguay autopartes y piezas separadas de vehículos de baja denominación. En mi caso recuerdo que era Fiat Duna y Fiat Weekend. Pero el tratado lo que exigía es que para poder reexportar a la Argentina la unidad armada, el auto armado, debía combinarse en el Uruguay con autopartes francesas y uruguayas. ¿Y cuál era el ardid? ¿Cuál era la trampa? Que las mismas autopartes que salían desensambladas desde la Argentina, luego eran armadas en Uruguay, pero sin valor agregado. Esto es, lo mismo que salía desarmado de acá, se volvía a armar y el mismo vehículo, la misma unidad, cruzaba el Río de la Plata como 10 veces. Entonces la trampa estaba en que no se incorporaban las autopartes francesas y las uruguayas con mayor valor agregado, como exigía el tratado, ¿verdad? Entonces, a la salida de la exportación estaba estimulada con un 12% de reintegros y la reimportación 0% de tributos, con lo cual era un negocio fantástico. Bueno, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Sí, bueno, pero vos tenés que acordarte que el ex juez federal de Mendoza, el doctor Luis Leiva, también la pasó muy mal cuando tuvo la mala ocurrencia de investigar en la justicia federal mendocina la actividad del ya fallecido empresario financiero Raúl Moneta, muy vinculado a los factores del poder de turno de aquel entonces. Para el doctor Leiva también esto le costó el cargo, ¿verdad? Y bueno, la historia, pasaron 20 años, Rafael, esto me parece mentira, pero la destitución del juez Leiva y mi destitución por parte del jurado de enjuiciamiento no son cosas jugadas todavía. Tanto el doctor Leiva como yo estamos transitando por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos llevado nuestros casos a la instancia internacional y bueno, y burocráticamente siguen tramitando nuestros reclamos, ¿verdad? Estamos charlando con el ex juez federal en lo penal económico, Guillermo Tiscornia. Guillermo, vos me dijiste hace mucho tiempo una frase que me quedó grabada y siempre la repito. Cuando hay un gobierno de turno, todos los casos de corrupción van al freezer. Cuando cambia de gobierno, van al microondas, me dijiste. Sigue pasando. Correcto, sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Esta es la lógica del funcionamiento de la justicia federal. Y yo diría que la prueba contrafáctica, o si quiere la contralógica, te la da el caso del juez Leiva, que precisamente aplicó la lógica contraria y así terminó. Al juez Leiva le hicieron 16 cargos supuestamente de mal desempeño, lo absuelven de 15 y lo echan por 1. O sea, eso fue una parodia de juicio político donde la estabilidad del juez Leiva fue negociada con un mensaje muy claro. Mire, doctor Leiva, usted aplicó la lógica contraria. En vez de mandar esto al freezer, usted le dio microondas y fue a fondo con esto. Usted se metió con el señor Moneta, lo vamos a echar de acá. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Vos no lo podés pedir a los jueces que tengan vocación autodestructiva. Los jueces no practican el suicidio. Ellos saben muy bien que si sacan los pies del plato cuando el gobierno está fuerte, el gobierno todo está fuerte, corre peligro su estabilidad y los jueces cuidan su futuro y cuidan su futura jubilación. Entonces es lógico que frente al temor de ser objeto de maniobras desestabilizadoras, los jueces lleven las investigaciones a fuego lento, a ritmo de escalera, ¿entendés? Y cuando cambia el gobierno, las investigaciones que iban por la escalera pasan por el ascensor. Y vos tenés una prueba muy clara. El 10 de diciembre del 99, el doctor Menem, después de 10 años de gestión, dejó la Casa Rosada. Bueno, asumió el doctor de la Rúa y en 48 horas creó la Oficina Anticorrupción. Y en menos de una semana comenzaron a hacer llamados a indagatoria
el ingeniero Alzogaray, el señor Víctor Alderete, el señor Gostanian, o sea, todas aquellas investigaciones que durante el menemismo estaban en el freezer, rápidamente se activó el microondas cuando el doctor de la Rúa asumió la presidencia. Y esto es una constante histórica, ¿sí? Es histórico esto en Argentina, que mientras el poder político está fuerte, los jueces federales saben muy bien que tienen que ser buenos tiempistas. Alguien decía, un colega mío decía que los jugadores, que los jueces federales son excelentes jugadores de póker, ¿verdad? Están listos con el radar a sintonizar cómo vienen las señales de la comarca presidencial, y cuando cambian la gestión de gobierno es hora de acelerar a fondo, y aquellas investigaciones que estaban en el freezer pasan rápidamente al microondas, ¿verdad? Esta es un poquito la lógica que responde a tu pregunta. Igual las aduanas paralelas siguen funcionando, porque vos recordás bien el caso de Mr. Corea, el cuñado de Vido. Es decir, que la aduana desde el año 1700, digamos, siempre fue el lugar más requerido. Echegaray, por ejemplo, sigue procesado, no sé si con muchas o pocas pruebas, pero siempre el tema de la aduana. Por eso recuerdo bien lo de la aduana paralela con el tema del oro, a través de Campana, del puerto de Campana. Correcto, sí. Correcto. ¿Le investigaste vos eso? Bueno, lo que sucede, Rafael, es que, como bien decía el ex colega, el doctor Julio Cruciani, que todavía está vivo, y a pesar que tiene 20 años más que yo, está mejor de salud y mejor de velocidad mental que vos y yo juntos, el doctor Cruciani, en una fantástica publicación en el ámbito financiero, hace muchos años, publicaba un comentario cuyo título era Contrabando, delito patriótico, ¿no? Y era todo una revelación histórica de cómo la patria nace a partir del contrabando y con el contrabando. Y es decir, nada cambió desde el contador del Conte, nada cambió desde el licenciado Parino, y yo creo que el problema de la aduana es que es una caja de recaudación fenomenal en materia de tributos, genera mucha, pero mucha caja, y los gobiernos están muy atentos a lo que sucede ahí. Ahora bien, con el correr del tiempo, yo creo que la implosión y la revolución tecnológica lo que ha generado es la posibilidad de efectuar mayores controles cruzados. Hoy las bases de datos, tanto de la FIP como de la aduana y de la DGI y otros organismos estatales, están cruzadas, con lo cual se hace más difícil llevar a cabo las maniobras de contrabando, sobre todo la maniobra de contrabando documental. Sin embargo, como bien dijiste vos, esto continúa, ¿no? O continuó. Veremos ahora qué pasa con esta nueva gestión, pero el problema es que evidentemente hay intereses fortísimos que giran alrededor del comercio exterior y que hacen que la aduana sea un epicentro en materia de corrupción estructural fenomenal, ¿no? O sea que en el momento recibiste presiones explícitas, me refiero, llamados directamente de gente del gobierno. No, mira, llamados no, yo lo que recibía eran expresiones de amedrentamiento públicas. El doctor Cavallo, en un reportaje de la revista Noticias, de un ejemplar del 30 de noviembre del 96, decía lo siguiente: yo no amenazo, simplemente digo que si el licenciado Parino va preso, el que va a tener un juicio político es el juez Tiscornia. Con lo cual, a eso ponerle el título que vos quieras. ¿Eso cómo lo querés llamar? ¿Querés llamarlo presión? ¿Querés llamarlo una actitud patoteril? El título ponéselo vos. O lo mismo que decía Julio Blanc, cuando decía Olán, Sorregui, habla Cavallo, decía a Menem que si el lunes no lo liberan a Parino, salgo a hablar y volteo al gobierno. Yo creo que más explícito que eso es imposible. O sea, no hace falta que te llamen por teléfono. Es decir, si vos haces tu trabajo, ¿sí? Y en vez de ir al freezer, vas al microondas y pasan estas cosas. A vos te echan. Es decir, yendo un poquito más acá, al 2007, me toca por turno una denuncia que hizo el propio doctor Echegaray, a cargo de la aduana, en la gestión del doctor Kirchner, en el año 2007. Sí. Resulta que la Dirección de Fabricaciones Militares detectó una exportación a Estados Unidos, a Farmington, Connecticut, de pertrechos de guerra. Eran repuestos que estaban en rezago de fusiles FAL. El fusil FAL se dejó de fabricar en el año 96 y la Dirección General de Fabricaciones Militares no tenía forma de comercializar en la Argentina un fusil que ya se había dejado de utilizar. Bueno, en el estado de Connecticut se permitía la venta del fusil semiautomático y había un señor allá que le interesaba comprar estos pertrechos porque servían para el armado del semiautomático. El doctor Echegaray detectó que cuando se exportaron 6.700 kilos de repuestos de FAL, notó que había una subfacturación importante, o sea, claro, se declararon $2.000
a $2.000 el valor de una exportación que se comprobó que en el exterior se pagó a $100.000. Entonces, ahí el doctor Echegaray hace la denuncia porque había una subfacturación fenomenal. O sea, el importador en el extranjero declaró en una prefinanciación, en una factura pro forma, un valor de $100.000 que él había pagado. Y acá Fabricación Militar dijo, no, nosotros pagamos 2.000. Bueno, ahí se dispara una investigación que terminó con la convocatoria indagatoria de la entonces ministra de Defensa, doctora Garré, que había firmado sendos decretos ministeriales avalando esa exportación. Bueno, inmediatamente la doctora Conti salió a hablar y decir, sabemos que el juez Tiscornia dio un buen examen para atender a camarista, pero no va a ser juez, ni camarista, ni nada, lo vamos a echar. Rafael, ponle el título que vos quieras. Claro, si es una expresión, sí. llamarlo como quieras. Y mirá, si querés, vamos para atrás con otro magistrado. Yo recuerdo en el año 2007, si no me equivoco también, al entonces ministro de Justicia, el doctor Aníbal Fernández, diciéndole públicamente al doctor Alfredo Di Sordi, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, ya fallecido, diciéndole, doctor Di Sordi, hágale un favor a la patria, váyase. Bueno, Rafael, ponle el título que vos quieras. Si es una expresión, decime cómo lo llamamos. Sí. Yo salgo como funcionario y soy tapa de Clarín diciendo, bueno, si el juez Tiscornia me va a acusar de algo, bueno, él verá las consecuencias. Claro, suficiente con eso, ya lo está diciendo. Sí, eso es virulento. Yo recuerdo también, Rafael, yendo más atrás, y porque no me gusta la autorreferencia, recuerdo al entonces diputado del Partido Justicialista, Eduardo Varela Cid, también linchar mediáticamente al ministro doctor Augusto Beluso, al profesor Belucio, ya jubilado, sometiéndolo públicamente a acusaciones falsas que no se probaron, jamás se probaron, que el doctor Belucio fue un hombre intachable, de una carrera extraordinaria. El profesor Belucio, además de destacarse en el ámbito académico como un experto en derecho de familia, fue uno de los mejores magistrados en preparación profesional que tuvo la Argentina, y el diputado Varela Cid acusándolo falsamente, tratando de desestabilizarlo. O sea que los gobiernos peronistas se caracterizaron por una sistemática intromisión en la actividad judicial. Y los otros gobiernos también, con distintos dispositivos, más virulentos, menos virulentos, pero esto es un fenómeno histórico. La intromisión del poder político sobre la actividad judicial, ya lo decía Alexander Hamilton hace más de 150 años en Estados Unidos, en esa fantástica publicación, ¿no? El Federalista. Vos tenés otro ensayista francés, Jean-Claude Guillebeau, que tiene un libro muy lindo que se llama La traición a la ilusión, donde también describe cómo en Francia también el poder político ejerció intromisiones sobre la actividad judicial, ¿verdad? Entonces, esto es un fenómeno global, Rafael, es un fenómeno histórico, no es nuevo. Yo te quiero recordar otro caso. Yo estaba en Radio El Mundo en ese momento, y viene Alejandro, que era mi productor, quizás lo recordás vos, me dice, hay un abogado que quiere hacer una denuncia contra el presidente de la República, que era el doctor Menem, por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador. Correcto. Entonces le digo, ¿y cómo se llama el abogado? Me dice, espera que me fijo, no me lo digo nunca, y se llama Moner Sanz. El doctor Ricardo Monsanz, correcto. Eso fue el 15 de marzo del año 15 de marzo del 95, si no me equivoco, sí. Bueno, que venga al piso. Semejante denuncia no la quiero por teléfono. Que venga al piso y hacemos y cuenta. Bueno, me dice fuera del aire que en varios medios de comunicación no quisieron hacerle la nota. Entonces yo le hago la nota, que se expresa como una hora con todas las pruebas, pero terrible cantidad de pruebas que tenía al respecto. De hecho, Menem hoy está condenado y sigue siendo senador. Eso pasa, me parece, solamente en un país como el nuestro, ¿no? Además de lo de Río Tercero, de la fábrica de... Correcto. Claro. Bueno, le hago la nota, vuelve varias veces, hasta que un día me llaman por teléfono de Casa de Gobierno, me llama un amigo, siempre lo recuerdo, Pacho Donel, y que el presidente me invitaba a almorzar a cenar a la quinta presidencial de Olivos. Bueno, digo, mirá, decirle que yo no uso corbata, que voy a ir como siempre, con chaleco, ¿te acordás, no? Y me dice, bueno, la cosa es que pospongo
la cena, hasta que un día me llama y me dice, mira, el presidente quiere verte, quiere conocerte personalmente, y te vuelvo a reiterar la invitación para cenar mañana. Bueno, me acuerdo que fuimos con Horacio Ferrer, ¿te acordás? Sí. Inés Esteves, éramos 7 u 8. La cosa que después, bueno, de ver una película en Olivos, de charlar como 2 o 3 horas, todo fenómeno, cuando me estoy yendo, estaba Sofovich, me acuerdo, me abraza, me dice, bueno, Rafa, me dice, esta tu casa. Un tipo con una altura brutal desde el punto de vista de cómo me dijo las cosas, ¿no? Me dice, Rafa, dice, yo estaba en radio en la 990, que era una radio de ellos, en realidad. Sí. Me dice, Rafa, dice, no me pegues tanto. Digo, mira, presidente, yo no te pego. Digo, y Rafa, dice, lo invitas al Chacho, al Pilo Bordón, al Juan Picafiero, y me matan, dice. Bueno, digo, mira, le digo, los tuyos no vienen, yo te los mando, Rafa. Escuchá esto, ¿no? Entonces cuando me fui, digo, qué bárbaro esto, ¿no? Que te inviten a comer para decirte, para un poco con el tema de pegarme, porque yo en realidad no hacía editoriales en contra de él. Ustedes venían, jueces, fiscales, sí. Raúl Plevino muchas veces, Julio Cruciani Hablemos, venían a hablar de lo que estaba pasando con la justicia en la Argentina, como también hoy tengo muchos jueces acá en el Chaco que vienen a hablar conmigo con relación a lo que está pasando con la justicia en el Chaco y a nivel nacional también. Que por supuesto, mucho no ha cambiado, no sé si para mal o mejor. ¿Cómo lo ves vos? Sí, estás afuera? Yo lo veo como un problema cultural que ya está muy arraigado en la dirigencia política. Es decir, la dirigencia política necesita, por lo menos en la cúspide, en la Corte Suprema, necesita un poder judicial doctrinaria e ideológicamente adicto. Mira, fíjate vos una cosa. A poco que el doctor Menem asumió la presidencia de la Nación, él encargó 2 situaciones. La primera, aumentó la composición de la Corte Suprema de 5 a 9 miembros. Eso provocó la inmediata renuncia del entonces ministro ya fallecido, doctor Jorge Baqué, en disconformidad con esa decisión política. El doctor Baqué no estaba dispuesto a convalidar el aumento de la composición de los miembros de la Corte, porque esto implicaba, lisa y llanamente, el designio del doctor Menem de contar con una Corte adicta desde el punto de vista ideológico. Y fíjate vos que la Corte, a partir de ese momento, empezó a convalidar desde el discurso judicial las políticas de Estado que trazaba el doctor Menem en materia privatizadora. Fíjate vos que hubo cuestionamientos de dirigentes entonces opositores a la privatización, por ejemplo, de aerolíneas. Y rápidamente una acción de amparo que fue interpuesta por dirigentes políticos opositores, rápidamente fue a parar a la Corte, o sea, con un per saltum, con un recurso extraordinario por salto de distancia, que fue una de las primeras veces que se vio un tipo de estrategia procesal como esa. Se saltó a la instancia de la Cámara Contencioso Administrativo y directamente la Corte se abocó a la cuestión y declaró constitucional la privatización. Entonces vos ahí te vas dando cuenta, por ejemplo, en materia de rebalanceo de las tarifas telefónicas, que el fallo salió 5-4, la mayoría votó por el rebalanceo en contra de la oposición. O sea, vos te vas dando cuenta que para el poder político es muy importante que la Corte Suprema vaya avalando en los fallos las políticas de Estado que va trazando. Estaba en piloto automático. Sí, y después cuando viene el doctor Kirchner pasó exactamente lo mismo. El doctor Kirchner sabía perfectamente que con la composición ideológica de aquella corte de la mayoría automática que había nacido con el doctor Menem, que se había aumentado, porque la primigenia fue de 5 miembros con el doctor Alfonsín, a mi juicio esa fue la mejor corte, lejos, para mi gusto, es una cuestión de paladar, alguien podrá opinar distinto, pero bueno, yo respeto las opiniones discrepantes, no soy dueño de la verdad, ni mucho menos, pero el doctor Kirchner arrasó con la corte menemista, cambió su composición, porque también sabía el doctor Kirchner que necesitaba en la corte jueces que fueran doctrinaria y ideológicamente adictos a su política de Estado, por ejemplo en materia de derechos humanos, por ejemplo en materia previsional, por ejemplo en materia laboral. Entonces, históricamente vos vas viendo como cada 15 o 20 años las composiciones de la Corte van cambiando.
Mira, yo recuerdo una anécdota muy linda que me la contó el doctor Ricardo Levene Nieto, ¿sí? El hijo de quien fue el ministro de la Corte, el doctor Ricardo Levene, ya fallecido, que fue presidente de la Corte cuando empezaba el doctor Alfonsín. Bueno, al doctor Ricardo Levene Nieto, durante la gestión menemista, en forma muy sutil, en forma muy educada, trataron de convencerlo de que persuadiera a su papá para que se jubilara y dejara la vacante. Y al doctor Ricardo Levene Nieto, que siempre le gustó la actividad privada y que jamás estuvo en la actividad pública, hasta le ofrecieron cargos de magistrado en la Cámara de Casación Penal, y el doctor Ricardo Levene Nieto jamás los aceptó y no quiso saber nada con entrar en ninguna componenda. Pero desde el poder político del doctor Menem, en forma muy sutil y en forma muy civilizada, trataron de inducirlo para que lo convenza al padre de que se jubilara. Entonces, esto ha ocurrido, esto siempre ocurre en la Argentina. Es decir, culturalmente esto no va a cambiar nunca, Rafael. No va a cambiar, es un problema cultural, histórico, esto no va a cambiar nunca. Aparte me acuerdo que había castigos de esos llamados, como si estuvieras en tu casa, que tu vieja te manda en penitencia, ¿no? Yo me acuerdo que vos estabas en Comodoro Pi, tenés tu despacho de juez. En la Avenida de los Inmigrantes, que está a una cuadra, es decir, en la Avenida de los Inmigrantes a una cuadra de ComodoroPi, estaba cerca, estábamos pegados, el penal económico estaba pegado al edificio de Comodoro Pi, estábamos en la misma zona de retiro, en la Avenida de los Inmigrantes, 1950, para ser más preciso. ¿Vos te acordás que otro crítico era Julio Cruciani? El despacho se lo sacaron de él. Sí. Julio lo trasladaron a otro lado, como para que... Es decir, ustedes de alguna manera también fueron perseguidos. La pregunta es esta: si ahora te vuelven a restituir como juez la Corte donde está hoy tu caso junto con el de Leiva, ¿no? Interamericana, sí, derechos humanos, sí. Claro, si suponete mañana te despertás y recibís la notificación de que podés volver a ser juez federal en lo penal y económico, ¿qué vas a hacer? Bueno, mira, Rafael, te respondo rápidamente. Vos no sos la misma persona que hace 20 años atrás, en el año 2000, conducías el en vivo el noticiero PIE. Pasaron 20 años, no sos la misma persona que en el año 2000. Yo tampoco soy la misma persona que era el 2 de marzo del 94, cuando fui designado magistrado, pese a que venía con 20 años de carrera desde el año 74. O sea, si vos me preguntás qué hago, y yo volvería al solo efecto de darme la satisfacción de regresar. Pero si vos me preguntás en términos de entusiasmo, si a mí me mueve el amperímetro, volver a ejercer la magistratura a mis 66 años casi, que los cumplo en 2 meses, te diría que no, porque yo no soy la misma persona que cuando tenía 40 años, hoy tengo 66 y veo la vida de otro lugar, pasaron muchas cosas, la vida me puso en este lugar, y yo la verdad que no tengo mucho entusiasmo en este sistema judicial, la verdad que no. No, con este sistema judicial, lo último que yo quisiera es integrarme al mismo. No quisiera pertenecer a la familia judicial en este contexto, sobre todo con este contexto de decadencia institucional. No, para nada, Rafael, no me entusiasma en absoluto. No, ahora, Guillermo, estamos con el doctor Guillermo Tiscornia, ex juez penal en lo económico. ¿Qué mensaje tuyo último para la gente joven? Que yo no sé cómo hoy es la juventud judicial, los chicos que con ganas juntan los papeles, abrochan, los cosen, laburan en el Poder Judicial con la esperanza de ser jueces, fiscales o secretarios de un juzgado. ¿Cómo ha cambiado lo que vos decías, lo que ya está arraigado, ¿no? Porque fíjate que un juez como vos, que has tenido una trascendencia brutal, volverías para dar la vuelta olímpica y después renunciarías. Sí, tal cual. ¿Qué le queda a los chicos, no? Mira, Rafael, yo te voy a responder muy rápido. Yo tengo 3 hijos. El mayor tiene 25 años y gracias a Dios no es abogado, sino ingeniero industrial y está empezando a hacer una buena carrera. La del medio le gusta la actividad artística y la más chica estudia psicología. Yo te respondo contundentemente, Rafael, estoy muy feliz que ninguno haya estudiado Derecho. Estoy muy feliz, ¿no? Porque no sabes la enorme frustración que se llevarían cuando tuvieran que aplicar
todo ese bagaje teórico, una vez que se revisen, que se reciban, y tener que aplicarlo a un sistema judicial burocratizado, anacrónico, cesarista y principista. Hoy en día, yo el mensaje que le doy a los chicos que estudian Derecho, que mientras estén estudiando, que se capaciten y que aprovechen la práctica tribunalicia mientras paralelamente se van recibiendo de abogados, ¿sí? Que traten de capacitarse, pero que no pongan mucha expectativa en el funcionamiento del sistema judicial argentino, sino que traten de enfocarse en la actividad privada. Es más, el derecho te da la posibilidad, Rafael, de especializarte en algunas disciplinas que pueden tener aplicación internacional. Por ejemplo, hay jóvenes abogados, que aquellos que tienen capacidad económica y tienen los recursos, pueden hacer un máster en el exterior, en Estados Unidos, y especializarse en derecho de seguros, o en derecho empresarial, o en derecho ambiental. También en Europa hay capacitaciones. Yo lo que les sugeriría a los jóvenes que estudian derecho, que miren hacia el exterior, que traten de capacitarse para huir de la Argentina, que es lo mejor que le puede pasar a un joven. Es muy triste lo que estoy diciendo, porque yo nací acá, yo Rafael nací acá, a mí la Argentina me dio la posibilidad no solo de nacer acá, sino de educarme en un colegio de orientación británica, de tener dos padres muy severos en cuanto a la disciplina. Yo podría decir que mi difunta madre se asemejaba mucho a un general de división, y mucho se lo agradezco, porque nos enseñó disciplina y educación. Yo le agradezco también a la Argentina que me haya brindado la posibilidad de capacitarme acá, en la Universidad Católica Argentina. Le agradezco también al Poder Judicial que me haya dado las herramientas para poder formarme, pero en rigor de verdad, hoy, en el año 2020, no es la misma Argentina que en el año 74, tampoco que en el año 80 y tampoco que en el año 94. Mirá. Estamos en un proceso irreversible de decadencia que a mí me hace lamentablemente tener que darte una opinión muy triste pero sincera. A los jóvenes yo lo que le puedo recomendar, aquellos que puedan, que se capaciten y que traten de irse a la Argentina. Así nomás, Rafael. Es muy triste, pero es así. Yendo al comentario de tu vieja, yo aún recuerdo con mucho cariño los sopapos de mi abuela, que realmente me formaron y me hicieron ver que la vida es de otra manera, ¿no? Y por eso somos de otra generación los dos, ¿no? Otro mundo. Mira, Rafael, pero tampoco quiero ser un desagradecido con la vida. Yo, por suerte, todavía conservo buena salud, puedo hacer actividad deportiva, hasta ahora funciona bien mi cerebro, me defiendo con la profesión, y le agradezco a Dios de que haber llegado hasta la instancia internacional y que ahí un ojo imparcial o una mente imparcial haya aceptado mi reclamo. Esto llegó el 25 de junio del año 2018, mejor dicho el 4 de mayo, cuando la Corte contra la Comisión Americana de Derechos Humanos aprobó el informe de admisibilidad número 34, y fue una satisfacción enorme que me dieran la razón. Es decir, no es fácil, Rafael, para un juez destituido ir a un órgano internacional reclamando por tu caso y que te abran la puerta y que digan, venga, señor, vamos a revisar su caso porque parece que usted tiene razón. Y eso es un logro importantísimo. ¿Vos te imaginás lo que es llegar a una instancia internacional con el criterio restrictivo que tienen con las peticiones y que digan, bueno, acá estamos observando que hay algo que está mal, doctor Tiscornia, le vamos a revisar su caso, a ver, venga para acá, entre. Yo la verdad, Rafael, yo pensé que me iba a morir en el camino y que esto nunca iba a llegar, pero la emoción que me llevé aquel lunes 25 de junio, cuando recibí la notificación de que la Comisión Americana ordenaba revisar el proceso, y es importantísimo. Y por otra parte, desde el punto de vista procesal, Rafael, la sentencia de remoción pasa a no estar firme. O sea, como la Argentina adhirió por propia decisión soberana a la jurisdicción, no solo de la Comisión, sino de la Corte Interamericana, aquella sentencia de destitución que dictó el jurado el 19 de diciembre del 2007 pasa a no tener cosa juzgada. O sea, vos estás hablando, hoy técnicamente se puede decir que estás hablando con un juez, porque todavía no está firme la destitución. O sea, vos mirá qué loco, ¿no? O sea, mirá en qué posición estoy, ¿no? O sea, después de tantos años sigo siendo, o por lo menos sigo teniendo estado judicial. No es que siga siendo juez, sino que conservo el estado judicial porque la Comisión Americana le ha quitado firmeza y está controvirtiendo el fallo dictado por el jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el caso del doctor Leiva, pasa lo mismo. Guille, un placer haberte escuchado. Espero que cuando el fallo sea firme y vuelvas a ser juez o no, nos sigamos hablando. Hemos pasado, para la gente del Chaco,
hemos pasado revista a la historia contemporánea de los casos más importantes de corrupción de la Argentina, que más de un chaqueño en este momento habrá dicho, uy, ¿te acordás de tal? Uy, ¿te acordás de este caso? Porque uno se y Rafa, permitime que también recuerde el caso IBM Banco Nación, el caso IBM DGI, que fueron casos de corrupción en la época menemista que fueron muy resonantes, por Dios. Y que el ex juez Bañasco logró repatriar casi como 10 millones de dólares del retorno de 21 millones de dólares, logró repatriar de un banco suizo, volver a la Argentina y recuperar parte del soborno que le pagó, y de esos que aproximadamente eran 21 millones de dólares, y el juez Bañasco logró capturar en una cuenta algo así como 4 o 5 millones de dólares y que volvieron a la Argentina. Eso para destacarlo, ¿no? La actividad del doctor Adolfo Bañasco, ex juez federal. ¿Algo más que quieras agregar? No, mira, agradecerte y en todo caso que no nos perdamos, Rafael, porque hoy en día la tecnología nos permite estar cerca y cuando vos tengas deseos o si a vos te viene bien, me llamás otra vez, charlamos, como si tuviéramos, me siento como si estuviera contigo en una mesa de café, mira, siento como si te estuviera enfrente y estuviéramos tomando un café, no en un reportaje periodístico, porque la charla ha sido totalmente distendida, amena, y la verdad que me siento como en casa, Rafael, así nomás te lo digo. Bueno, Guille, yo también te mando un abrazo grande. Y la verdad, y yo lo que le digo a toda la comunidad chaqueña, que aprovechen y disfruten de este formidable periodista y hombre de prensa y profesional de la prensa que es Rafael de Martino, porque la verdad, yo por lo menos acá en Buenos Aires, Rafael, te extraño muchísimo escucharte por radio. La verdad que me haría falta que volvieras a Buenos Aires y que no se enojen los chaqueños, ¿no? Dale, te mando un beso y muchísimas gracias por todo, un abrazo grande. No, al contrario, a vos, Rafael, y muchas gracias por el contacto, Buenas tardes. Bueno, el ex juez, lo penal y económico,